De mesera a maestra de vida, la historia de Freedom Steps. El padre multimillonario observa cómo la camarera afroamericana permite que su hijo con discapacidad marque el ritmo de un improvisado paso de baile, y ese instante termina transformando su vida para siempre. En el lujoso restaurante Kingsley, el más prestigioso de Manhattan, un silencio inesperado se apoderó del ambiente como un peso invisible. Las conversaciones se apagaron, los cubiertos quedaron suspendidos en el aire y todas las miradas se concentraron en un pequeño espacio entre las mesas. Lucas Montgomery, de apenas 10 años, temblaba de nervios. Sus piernas, sujetas por férulas de metal, vacilaron cuando extendió la mano hacia Diana Johnson, la única camarera negra del lugar. El pianista comenzaba a tocar una melodía suave y, sin pensarlo, el niño sintió el impulso de invitarla a bailar. Señor, controle a su hijo, la voz aguda del gerente Thornton cortó el silencio. Esto no es un salón de baile y nuestros empleados no están para entretener a los clientes. Richard Montgomery, dueño de Montgomery Investments y uno de los hombres más acaudalados del país, tragó saliva. Era la primera vez que llevaba a Lucas a cenar en público desde el accidente que, 2 años antes, había dejado sus piernas parcialmente paralizadas y no quería repetir la experiencia. Lucas, siéntate, ordenó con voz firme y baja. Diana no se movió. Su mirada osciló entre el gerente, el poderoso empresario y el niño que aún mantenía la mano alzada. En 5 años trabajando allí había aprendido a volverse casi invisible, sobre todo para personas como Richard Montgomery. Señor Thornton, me retiro. Mi turno ya terminó, dijo, quitándose el delantal y colocándolo en la bandeja. Luego, para sorpresa de todos, sonrió a Lucas y tomó su mano. No puedo bailar con un delantal puesto. Richard se incorporó de golpe. ¿Qué pretende? Aceptar una invitación, respondió Diana, mirándolo sin apartar la vista. Antes de que alguien reaccionara, Lucas avanzó con un paso inseguro. Su pie se arrastró con un chirrido metálico, pero Diana no intentó guiarlo ni apresurarlo, simplemente acompañó su ritmo. Mañana la despedirán, murmuró una mujer de la mesa contigua. Richard se quedó inmóvil, como si un recuerdo lo alcanzara de golpe, su difunta esposa Elizabeth, bailando con Lucas en la sala de casa. No es perfección, había dicho ella, es conexión. Mientras Diana seguía el compás de los torpes pasos de Lucas, algo cambió en la expresión del niño, el miedo se transformó en concentración, la vergüenza, en un discreto orgullo. Por primera vez desde el accidente, él llevaba la iniciativa. Señor Montgomery, la voz de Thornton interrumpió sus pensamientos. Le garantizo que esto no volverá a pasar. Ella recibirá la sanción correspondiente. Richard no respondió. El restaurante entero parecía contener el aliento. Los empleados se detuvieron, los comensales miraban expectantes. Pero en la mente de Richard solo resonaba la sonrisa de su hijo. Diana acompañó a Lucas de regreso a la mesa tras 3 breves pasos de baile. Gracias por invitarme, dijo con una cortesía solemne. Ha sido un honor. Cuando se disponía a retirarse, la voz de Richard la detuvo. Un momento. Su tono sonaba distinto, casi irreconocible. ¿Su nombre completo? Diana Johnson, señor. Richard asintió despacio. Diana Johnson, repitió, memorizándolo. Luego extrajo una tarjeta de su saco y se la entregó. Mi oficina. Mañana a las 10. El ambiente entero contuvo la respiración. Diana aceptó la tarjeta con serenidad, aunque sus dedos temblaron apenas. Papá, preguntó Lucas mientras ella se alejaba, ¿por qué hiciste eso? La pregunta flotó como un reproche. Richard miró a su hijo y, por un instante, dejó de ver solo al niño que Elizabeth le había dejado como legado, vio a una persona completa, con anhelos y necesidades que él mismo había ignorado durante 2 años. Mientras la cena continuaba entre miradas incómodas, nadie notó la última mirada de Diana antes de salir. No transmitía miedo ni resignación, sino una firme determinación que contrastaba con la tormenta silenciosa en los ojos de Richard Montgomery.
Si esta historia de respeto y cambio ya tocó tu corazón, suscríbete al canal para descubrir cómo un simple gesto puede encender una revolución silenciosa capaz de cambiar vidas. A la mañana siguiente, el vestíbulo de la Torre Montgomery resplandecía con mármol y cristal, reflejando la luz del sol. Con su mejor atuendo, falda azul marino y blusa blanca de rebaja, Diana Johnson se sintió fuera de lugar. A su alrededor, la gente vestía ropa que valía más que su renta mensual. Diana Johnson para ver al señor Montgomery, dijo a la recepcionista. Esta la evaluó de arriba a abajo antes de llamar. Piso 18, la señorita Winters la atenderá. En el ascensor, Diana respiró hondo y apretó su bolso gastado contra el pecho. No era miedo lo que sentía, sino una calma tensa, la que nace de haber superado desafíos mucho peores. La señorita Winters, una mujer de unos 40 años, elegante y de mirada aguda, la recibió. El señor Montgomery está en una videollamada. Sígame, por favor. Mientras avanzaban por los pasillos espejados, Diana percibió las miradas curiosas de los empleados. Una mujer negra en el área de oficinas ejecutivas no pasaba desapercibida. Él hizo que la despidieran, ¿verdad? Preguntó Winters cuando quedaron solas en la sala de espera. Suele ocurrir. Un cliente poderoso llama y alguien como usted pierde el trabajo. ¿Alguien como yo? Ya entiende, Winters se acomodó las gafas, empleados que no saben cuál es su sitio. Diana esbozó una sonrisa irónica. ¿Y cuál se supone que es ese sitio? El teléfono de Winters sonó antes de que pudiera contestar. Puede pasar, la recibirá ahora. La oficina de Richard Montgomery ocupaba medio piso. Tras los ventanales de cristal, Manhattan se extendía como un inmenso tablero. El magnate, de pie, observaba la ciudad como si fuera de su propiedad. Señor Montgomery, saludó Diana con formalidad. Richard giró, su expresión cuidadosamente controlada. Señorita Johnson, gracias por venir, dijo, señalando una silla. Tome asiento. El silencio posterior estaba medido, una estrategia que Diana reconoció, el tipo de pausa que empuja a los nerviosos a hablar de más. ¿Tiene estudios universitarios? Preguntó por fin Richard. Disculpe. Formación académica. Licenciatura en Desarrollo Infantil por la NYU, respondió ella con firmeza. Maestría en Educación Especial, inconclusa. Algo parecido a la sorpresa cruzó fugaz por el rostro de Richard. ¿Y trabaja como camarera? En realidad tengo 3 empleos, aquí, en una librería los fines de semana y como tutora cuando encuentro alumnos. Richard abrió una carpeta que tenía sobre el escritorio. Investigué sobre usted, confesó. Quería saber quién era la persona que, vaciló un segundo, bailó con mi hijo. Le mostró unas fotos impresas de un centro comunitario. Freedom Steps. Lo fundó hace 6 años. Diana se enderezó. Lo cofundé con mi hermana Zoe. Es un programa de danza para niños con discapacidades físicas. Y está a punto de cerrar por falta de fondos, añadió Richard. Diana no se sorprendió, era obvio que él habría averiguado todo en menos de un día. No vine a pedir dinero, señor Montgomery. Entonces, ¿por qué aceptó mi invitación? Porque usted me llamó. Richard rió sin alegría. Cierto. Se levantó, inquieto. Quiero que trabaje conmigo. Diana frunció el ceño. ¿Como camarera privada? Como acompañante terapéutica para Lucas, corrigió Richard. El nombre de su hijo pareció costarle. Diana notó cómo su mirada se desviaba hacia una fotografía, una mujer sonriente con un bebé en brazos. Tengo a los mejores especialistas, fisioterapeutas, neurólogos, psicólogos, continuó. Pero lo que usted logró ayer, guardó silencio un instante. Solo fue un baile, señor Montgomery. Fue la primera vez que lo vi sonreír desde el accidente, admitió, con visible esfuerzo. No necesito un bailarín, sino a alguien capaz de hacer lo que usted hizo, acompañar, no dirigir. Diana lo observó con atención. Detrás de la coraza de poder y control, adivinó a un padre desesperado.
Podría pagarle 5 veces lo que gana ahora. Diana se puso de pie. No. Richard la miró, desconcertado. No estaba acostumbrado a escuchar esa palabra. No trabajo para quienes juzgan mi color de piel o mi origen antes de reconocer mis capacidades, explicó con serenidad. Y menos para quienes creen que pueden comprar soluciones emocionales. El rostro de Rachel se tensó. ¿Rechaza una oferta que resolvería sus problemas económicos por simple orgullo? Por dignidad, rectificó Diana. Y porque su hijo merece algo más que una persona contratada para fingir afecto. Se dirigió a la puerta y, antes de salir, se volvió. Lucas no necesita más expertos. Necesita libertad para liderar su propia vida. Usted no conoce a mi hijo. Tráelo, Lucas. La primera sesión corre por nuestra cuenta. Al salir, Diana cruzó junto a Winters, quien con toda claridad había estado pegada a la puerta, escuchando cada palabra. Acabas de rechazar una oferta de Richard Montgomery, susurró, incapaz de ocultar la incredulidad. ¿Te volviste loca? Diana dejó escapar una sonrisa serena. Quizás sí. Pero prefiero que me llamen loca antes que convertirme en una posesión. El miércoles siguiente, Diana atendía en la recepción del centro comunitario cuando Zoe, su hermana y socia del proyecto, entró casi corriendo. Hay un Bentley estacionado afuera, murmuró, acomodándose el hijab con nerviosismo. Y no vas a adivinar quién está dentro. Diana se asomó a través de la ventana y distinguió el lujoso vehículo. Lucas se hallaba en el asiento trasero, con la mirada expectante. Richard, en el lugar del conductor, mantenía las manos firmes en el volante como si debatiera consigo mismo. No se va a atrever a entrar, vaticinó Zoe. Gente como él no se mezcla en sitios como este. Diana recordó la mirada de Lucas durante aquellos breves instantes de baile y sonrió. Nunca subestimes la determinación de un hijo, susurró. La puerta del automóvil se abrió. Lucas descendió con calma, ajustando los soportes ortopédicos. Para sorpresa de todos, Richard también salió. Vestía un suéter y pantalones informales, un intento de sencillez que, sin embargo, seguía delatando su vida de privilegios. Te dije que vendría, murmuró Diana para sí. Zoe la observó con ojos entrecerrados. ¿Qué hiciste? Diana no contestó, en sus ojos relucía un secreto que ni su hermana alcanzaba a imaginar. Bajo la cama de su modesto departamento en el Bronx reposaba una libreta repleta de notas, años de investigación sobre niños como Lucas y hombres como Richard Montgomery. Y un plan que había comenzado el día en que aceptó aquella improvisada invitación a bailar. Lo que Richard ignoraba, y que su mundo de rascacielos y cuentas millonarias no le permitía vislumbrar, era que Diana Johnson no era solo una mesera que bailó con su hijo. Era una mujer con un propósito. Y su imperio de distancia y poder estaba a punto de enfrentar un reto inesperado, descubrir que las lecciones más valiosas de la vida no se compran, se viven. Freedom Steps funcionaba en un antiguo almacén comunitario. Carteles hechos a mano cubrían las paredes con frases como tu ritmo, tus reglas y cada movimiento importa. Cuando Richard y Lucas cruzaron la puerta, un grupo de niños con diferentes dispositivos de movilidad se movía al compás de una percusión suave. Señor Montgomery, Diana los recibió con una sonrisa y una camiseta con el logotipo del programa. Bienvenidos. Lucas observaba fascinado. Una niña en silla de ruedas giraba con precisión, mientras un niño con prótesis en la pierna improvisaba una secuencia de pasos. Parece un desorden, comentó Richard, visiblemente incómodo. Tiene su propia estructura, respondió Diana. Solo que quizá no la que usted reconoce. Se volvió hacia Lucas. ¿Quieres participar? El niño asintió, pero miró a su padre en busca de aprobación. Adelante, dijo Richard, la voz tensa. Estaré aquí. Mientras Diana acompañaba a Lucas, Zoe se acercó a Richard y le ofreció asiento. El primer día suele ser el más difícil, comentó. Para los padres, no para los niños. Esto no es terapia, replicó Richard. Contraté a los mejores especialistas. ¿Y le ha dado resultado a Lucas? Preguntó Zoe con suavidad.
La puerta se abrió de nuevo. Entró una mujer mayor con un bastón labrado, el cabello gris en trenzas elegantes y una presencia que imponía respeto. Doctora Elaine Mercer, susurró Zoe, neurocientífica, experta en plasticidad cerebral, retirada de Harvard. La recién llegada saludó a varios niños antes de reparar en Richard. Señor Montgomery, dijo con una media sonrisa, ha declinado mi propuesta de investigación 3 veces en 2 años. Doctora Mercer, Richard parpadeó sorprendido. No esperaba encontrarla aquí. Dirijo este programa de estudio, explicó ella. Analizamos cómo el movimiento libre ayuda a reorganizar las redes neuronales en niños con dificultades motoras. ¿Investigación? Richard frunció el ceño. Pensé que esto era solo una clase de baile comunitario. Diana volvió, dejando a Lucas experimentando movimientos junto a otro niño. Freedom Steps es un proyecto piloto de rehabilitación basado en la autonomía del movimiento, dijo. Mezclamos danza adaptada con principios de neurociencia. Si dirige un programa así, ¿por qué trabaja de mesera? Porque carecemos de fondos suficientes y porque personas como usted nos han rechazado 3 veces. Richard comprendió de pronto. Usted estaba detrás de las propuestas de la doctora Mercer. Coautora, corrigió Mercer. Diana interrumpió su maestría para cuidar de su hermana, pero su trabajo es innovador. ¿Sabías quién era yo en el restaurante?, dedujo Richard. Desde el momento en que entró, asintió Diana. Y cuando Lucas decidió levantarse a bailar, vi la oportunidad de demostrar en lugar de solo explicar. ¿Planeó usted ese baile? En absoluto. Lucas se levantó por iniciativa propia. Yo solo lo acompañé. Un grupo de reporteros entró de repente. Richard se tensó. ¿Qué significa esto? La segunda parte de mi plan, respondió Diana con una leve sonrisa. Zoe le mostró un artículo recién publicado, Metodología innovadora de rehabilitación motora muestra resultados prometedores. Hoy dimos a conocer nuestros primeros hallazgos, explicó Mercer, e invitamos a la prensa. ¿Usaron a mi hijo para un truco mediático? La voz de Richard era hielo puro. Diana lo condujo a un salón lateral donde fotografías de decenas de niños cubrían las paredes, cada una con notas de progreso escritas a mano. En la última pared colgaba un marco vacío. ¿Qué representa eso?, preguntó Richard. Nuestro futuro, un centro de rehabilitación capaz de atender a 500 niños al año, en vez de solo 50. Organizaste todo, murmuró él. El baile, el encuentro, traerme justo hoy. Cuando canceló nuestra última reunión sin mirar la propuesta, supe que debía buscar otra forma. Diana. Interrumpió Zoe. Es Lucas. Regresaron a toda prisa. Lucas estaba en el centro, rodeado de otros niños. Alguien había apagado la música y todos lo observaban en silencio. El niño se había quitado uno de sus soportes ortopédicos y trataba de mantenerse erguido. Lucas, Richard avanzó un paso, pero Diana lo detuvo. Espera, susurró. Déjalo. Lucas inspiró hondo, concentrado. Y, para asombro general, dio un paso entero sin el soporte. Era un paso breve, tembloroso, pero completamente suyo. Los niños rompieron en aplausos, las cámaras destellaron. En el rostro de Richard, siempre imperturbable, brillaban lágrimas contenidas. Por esto existe Freedom Steps, dijo Diana en voz baja. No buscamos pasos perfectos, sino los primeros pasos propios. Richard miró a su hijo, no ya como un reto médico, sino como un ser completo que descubría su propia fortaleza. Podrías haberme traído aquí sin manipularme, logró decir. Tal vez, si hubiera atendido nuestras llamadas o leído nuestras propuestas las 3 veces. Los reporteros se fijaron en Richard. El murmullo creció mientras Lucas, ajeno a la atención, seguía intentando su nuevo paso. Richard Montgomery estaba acorralado. Tenía 2 salidas, irse airado, reforzando su fama de hombre frío, o abrazar el momento que su hijo acababa de regalarle. Entre el control absoluto al que estaba habituado y la libertad que su hijo necesitaba, se hallaba en un terreno desconocido,
uno en el que ni el dinero ni la influencia marcaban el próximo movimiento. El hombre que siempre dominaba cada detalle se enfrentaba a una decisión que ningún capital podía comprar. Su mirada osciló entre la sonrisa de Lucas y los reporteros expectantes. La humildad jamás había sido su fuerte, pero al contemplar la transformación de su hijo, algo dentro de él comenzó a ceder. La sinfonía de poder y privilegio que siempre había dirigido sonaba ahora con un compás distinto. ¿Seguiría marcando el ritmo, o permitiría que la vida lo guiara? Richard encaró finalmente a los periodistas. Su hijo acababa de dar un paso por sí mismo, y Diana Johnson había orquestado aquel instante que parecía imposible. Señor Montgomery, preguntó un reportero, ¿es cierto que su fundación rechazó este programa en 3 ocasiones? Richard miró a Lucas, todavía absorto en su propio logro, y para sorpresa de todos, incluida Diana, sonrió. ¿Saben qué es lo más complicado para alguien como yo? Dijo con voz firme, lo bastante alta para que todos escucharan. Reconocer que estaba equivocado. Un silencio expectante llenó el lugar. La Fundación Montgomery financiará por completo a Freedom Steps durante los próximos 5 años y construirá un centro de rehabilitación permanente con la metodología de la doctora Merced y la señorita Johnson. Los flashes se multiplicaron. Zoe dejó escapar un grito ahogado. Con una sola condición, añadió Richard, notando cómo Diana se tensaba, que la señorita Johnson conserve plena autonomía sobre el programa y su método, sin ninguna injerencia de la fundación. 3 meses después, las excavadoras despejaban el terreno para el nuevo centro de rehabilitación Freedom Steps. No sería la obra más ostentosa que la Fundación Montgomery hubiera financiado, pero sin duda la más transformadora. Cada espacio del nuevo centro estaba diseñado con aportaciones directas de los niños y sus familias. Diana supervisaba la construcción con frecuencia, pero nunca sola. Lucas asistía regularmente, a veces acompañado por otros niños. Y, para sorpresa constante del personal, Richard Montgomery también aparecía, observando en silencio el avance de las obras. Nunca pensé que realmente vendrías a las reuniones del consejo, comentó Diana una tarde mientras revisaban los planos. Nunca imaginé que tendría que estudiar neuroplasticidad a los 50, respondió Richard, frotándose los ojos cansados. Frente a él había un artículo científico marcado con notas adhesivas. Diana lo miró con curiosidad. ¿Esto es parte de tu penitencia pública o realmente te importa? La semana pasada Lucas pidió quitarse su segundo soporte, dijo. Lo sé, respondió ella. Me lo contó. Su anterior fisioterapeuta decía que eso sería imposible al menos por 2 años. Pero la despediste, ¿recuerdas? Agregó Diana con una sonrisa. Porque dijiste que estaba equivocada. Y lo estaba, asintió Richard, señalando una foto donde Lucas se equilibraba con una sola muleta. Está progresando más rápido de lo que cualquier predicción médica tradicional indicaba. ¿Por qué nunca aceptaste mi disculpa? Preguntó Richard de repente. Porque nunca la ofreciste. Redirigiste recursos, cambiaste políticas, financiaste nuestro programa. Eso no es una disculpa, es compensación, explicó Diana. Richard asintió lentamente. Justo, dijo. 6 meses después, en la ceremonia de inauguración, el contraste con aquella noche en el restaurante era enorme. El enorme espacio adaptativo estaba lleno de niños con distintos dispositivos de movilidad, todos moviéndose libremente. En el centro del salón principal, Lucas. Ahora con solo un soporte ligero en la pierna izquierda, dirigía una pequeña rutina coreografiada con otros 3 niños. Sus movimientos seguían limitados, pero fluían con una seguridad que ningún doctor había previsto. Richard observaba desde la distancia, sin intervenir. Ya no necesita que lo sostengas, dijo Diana acercándose en voz baja. No, contestó Richard. Pero todavía necesita que yo esté cerca. Esa es la diferencia crucial. Richard se volvió hacia ella. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por enseñarme a seguir, respondió Diana. Un reportero se acercó. Señor Montgomery, ¿cómo se siente al ver los avances de su hijo?
Richard miró a Lucas, que ahora ayudaba a una niña más pequeña a encontrar su equilibrio. Orgulloso, no de lo que ha superado, sino de lo que ha creado para los demás. ¿Y cuál ha sido la lección más importante que aprendiste en este camino? Preguntó el reportero. El hombre que antes solo era conocido por su imperio financiero miró directamente a la cámara. Que los verdaderos líderes no son quienes guían a otros por el camino que creen correcto, sino quienes tienen el valor de seguir cuando alguien les muestra un camino mejor. Un año después, el programa Freedom Steps se expandió a 3 nuevas ciudades. Diana recibió el premio a la innovación en rehabilitación pediátrica, y su metodología comenzó a implementarse en hospitales de todo el país. Lucas, ahora usando solo un bastón ligero en los días más difíciles, se inscribió en la escuela regular y se convirtió en un portavoz juvenil del programa, inspirando a otros niños a encontrar su propio ritmo. Richard aprendió la lección más difícil y valiosa de todas, que el verdadero poder no reside en controlar cada movimiento, sino en saber cuándo es momento de dar un paso atrás y permitir que otros lideren. En un mundo donde las personas poderosas rara vez cambian de perspectiva y quienes carecen de poder suelen permanecer en las sombras, la historia de Richard, Diana y Lucas nos recuerda que la transformación real ocurre cuando cruzamos los límites invisibles que nos separan. Cuando un multimillonario aprende de una camarera, cuando un padre sigue los pasos de su hijo. Si esta historia sobre cómo un simple gesto de dignidad cambió vidas para siempre tocó tu corazón, asegúrate de suscribirte al canal. Porque las revoluciones más profundas no comienzan con grandes manifiestos ni con fortunas millonarias. Comienzan cuando alguien tiene el coraje de dar un primer paso auténtico y alguien más posee la sabiduría de guiarlo.